crónico. Este es producido por el rascado continuo, como en este caso, en algunas situaciones especiales, no se sabe por qué exactamente, hay personas que tienden a rascarse sin que haya ninguna alteración evidente, pero al rascarse estimulan la proliferación celular y forma el líquen simple crónico. Inclusive acá se puede ver una lesión irregular, una superficie media blanquecina por la queratina, también es hiperqueratósica, pero podemos ver que todavía acá hay muestras de un rascado, miren, como que la uña hubiera sacado la epidermis acá, ¿no? Un famoso dermatopatólogo que ya lamentablemente se murió, decía, si no hubiera el prurito, no habría líquen plano, líquen simple crónico, perdón. Entonces, tanto rascarse, la piel reacciona con una hiperkeratosis y una acantosis. Ya sabemos que acantosis es hiperplasia psoriasiforme. ¿Qué quiere decir psoriasiforme? Parecido a la psoriasis. ¿Por qué? Porque crecen hasta un mismo nivel, para diferenciarla de otras dermatosis con acantosis. A diferencia de la psoriasis, no hay el adelgazamiento papilar, no hay vasos ectásicos dilatados, no hay pústulas. Todo eso es diferente, ¿no es cierto? Dermatosis infecciosas. La única que hay es el impétigo, que es una infección bacteriana de la piel ante una lesión por causas, ¿no? Es que no sé, un simple frote, un simple roce, etcétera, hace que puedan ingresar bacterias hacia la piel y originar un exudado inflamatorio agudo, o sea, tipo purulento, que va a formar las costras. Amarillo. A veces es amarillo, melicérico, a veces no, a veces ya está medio seco, pero que es de origen bacteriano. Y lógico, es en un solo lugar, ¿cierto? Donde ha habido la penetración de las bacterias. Las infecciones por hongos, también en piel hay infecciones por hongos, podemos clasificar en dos grupos. Infecciones superficiales, las que solo comprometen la epidermis, más que nada la capa córnea, como levaduras, por ejemplo, que comprometen la capa córnea, y las infecciones fúngicas profundas. Todos los hongos habidos y por haber pueden infiltrar a la dermis profunda y originar reacciones inflamatorias de tipo granulomatosis. Ahí el diagnóstico es desde luego descubrir al hongo, ¿no es cierto? En la histología se ve un infiltrado crónico granulomatoso, a veces no, y se busca el hongo. Desde luego ahí la epidemiología tiene importancia, ¿no es cierto? ¿Dónde es más frecuente las infecciones por hongos? ¿En qué parte del planeta? ¿Son las cálidas? Son las cálidas, como Brasil, la selva, todas esas zonas, ¿cierto? Climas húmedos y calurosos, clima favorable para el desarrollo del hongo. Tanta cosa que no se pone para tratar palomos. Después viene ya otro tipo de patologías que son proliferativas, las verrugas. ¿Conocen las verrugas ustedes, no? ¿Enfermedad de Carrión? ¿Ah? Sí, que le salen las burbujas. ¿No era la enfermedad de Carrión, creo? No. ¿Cómo que no? La enfermedad de Carrión es porque, ¿cómo se llama la gente? Bartonella. Bartonella basiliforme. Pero tenía dos formas, la verruga peruana y la otra. Pero no es verruga. Ah, ¿y eso? Esto sí es verruga. ¿Y el otro cuál era? Si no era verruga. Era verrugoide. Ah. O sea, parecido a una verruga. Ah, ya. Pero no es verruga. Las verrugas son proliferaciones
relacionadas al herpes virus. Infecciones ocasionadas por el herpes virus. Son pequeños nódulos, como se ve acá en la mano esta, a veces lisos, que miden milímetros o a veces pueden medir mucho más. Estas son mucho más grandes, más protuberantes y con bastante queratina. Del punto de vista histológico, las verrugas, hay algunas verrugas, por ejemplo, que no se parecen a... Esta es la verruga vulgar. Hay otra verruga que le llaman verruga genital. Son como condilomas más que nada. Y está el condiloma, que ese sí es bien enfermedad, no sé, de transmisión sexual. Esta verruga, la verruga vulgar, la que sale en las manos, preferentemente, se caracteriza porque hay una gran hiperkeratosis. Esta capa rojiza es pura queratina. Es la enfermedad más queratinosa que hay. Una gran capa de queratina, gruesa. Acantosis ahí no muy pronunciada. Y lo otro que está bien desarrollado es la papilomatosis. O sea, esa proyección de la dermis a manera de dedos que hace precisamente que sea medio verrucoso. O sea, acá no se nota muy bien que sea verrucoso. Y otra característica de la verruga vulgar es que en la capa granulosa, la capa granulosa es una capa normal, ¿no es cierto?, que existe en la piel, en la cual hay gránulos de queratina o queratohialinas, pero normalmente son gránulos pequeños, son escasos, no hay mucho. Pero por el efecto citopático viral, por acción de los virus, estos gránulos se tornan grandes, prominentes, bien evidentes, gruesos. Y a veces esto es suficiente para hacer diagnóstico de verruga. Con el tiempo estos gránulos desaparecen, entonces ya más difícil de diagnosticar. Y entramos a trastornos ampollosos. O sea, cuando se forma una ampolla en la piel. Hay tres tipos de ampollas. La subcorneal, como su nombre lo dice, está por debajo de la capa córnea inmediatamente. Por lo tanto, es más superficial. Está la suprabasal, donde la ampolla está sobre la membrana, la capa basal. Y la ampolla subepidérmica, que está por debajo de la epidermis, o sea, toda la epidermis se suelta. En estos dos, en el primero, la subcorneal es el pénfigo foliáceo. En la segunda, la suprabasal, es el pénfigo vulgar. ¿Uno de ustedes va a hablar del pénfigo vulgar o no? Ahora. ¿No? ¿Ustedes van a ver el pénfigo? Sí. Entonces ahí van a tener más información. Sí. No me hable mucho de molecular, ¿no? Molecular. Nada de molecular. Ya, y así es. O poquito. Sí. Este que es subepidérmico ya no es pénfigo, sino pénfigoide. Este es pénfigoide. ¿Y cómo sucede esto? Y van pasando. Tenemos que en la piel las células del estrato espinoso, este es el estrato espinoso, por encima está el estrato granuloso y más superficial el estrato córneo. Esa es la histología normal de la piel. En el estrato espinoso, las células están unidas unas con otras a través de los desmosomas. En el pénfigo va a haber anticuerpos contra estos desmosomas, que hace que pierdan la unión. Por lo tanto, las células se sueltan. Listo, no les voy a decir más porque allá les van a hablar de eso. El pénfigoide se suelta toda la epidermis desde la basal. ¿Por qué?
porque hay anticuerpos contra los hemidesmosomas, que son las uniones de la capa basal a la membrana basal. En ese caso se forman los pemfigoides. Y ahí tenemos el pemfigo vulgar en un estudio de inmunofluorescencia, buscando inmunoglobulina G, que es positivo alrededor de todos los queratinocitos, donde nos está indicando que hay anticuerpos de inmunoglobulina G contra los desmosomas. El pemfigo vulgar, este por ejemplo es el pemfigo vulgar, una ampolla suprabasal. ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Qué comentan? ¿Ah? ¿No te doy la oportunidad? No. Estamos hablando de pemfigo vulgar. No, pero acá primero. Después. Después. Ya no hay más que pemfigo. Ustedes van a ver, ¿y este qué pemfigo es? A ver, ustedes quieren preparar el tema rápido, sin leer. ¿Por qué foliáceo? Subcorneal, muy bien. ¿Pero por qué foliáceo? ¿Qué quiere decir foliáceo? Es superficial. Superficial son tus conocimientos. ¿Y este es el pemfigo ampolloso? ¿Ustedes van a hablar? No. No. Ya. En el pemfigo ampolloso también hacemos el estudio de inmunofluorescencia y vimos que a nivel de la capa basal están presentes las inmunoglobulinas que están lesionando los hemidesmosomas. Y como es a nivel de la capa basal, toda la epidermis se desprende, dando lugar a ampollas de superficie gruesa, que nos permite ver las ampollas. Estas no se rompen tan fácilmente, como el pemfigoide foliáceo, por ejemplo, ¿cierto? Estas se rompen fácil. Pemfigoide, con una ampolla grande, subepidérmica, con un gran infiltrado inflamatorio, crónico y agudo, y eosinófilos también. La dermatitis herpetiforme también es un trastorno ampolloso, está relacionado con la sensibilidad al gluten, con presencia de inmunoglobulina A, anticuerpos de inmunoglobulina A. En este caso se forma una ampollita subepidérmica, pero a nivel del dermis papilar. Este es el dermis papilar. Ahí solamente se forma una ampollita. Con infiltrado inflamatorio agudo, acá ven polimorfos nucleares, y cuando uno hace creo que no hay estudio de inmunofluorescencia acá hay, es necesario hacer la inmunofluorescencia para el diagnóstico. Se hace una inmunofluorescencia buscando inmunoglobulina A, si es positivo es dermatitis herpetiforme. Y como vemos que son pequeñas lesiones ampollares, en la clínica vamos a ver ampollas milimétricas, ¿no? Que miden solo algunos milímetros. Muy bien. Entramos a tumores cutáneos. La queratosis seborreica no es un tumor realmente, sí, no sé en qué sentido dicen tumor, ¿no? Porque hace relieve tal vez. La queratosis seborreica es una alteración bien frecuente. Si ustedes tienen sus abuelos, ustedes vivos todavía, si ven en la mano de los abuelos o en la cara les salen unas manchitas marrones, esa es queratosis seborreica. A veces muy prominentes, ¿no? A veces muy gruesas, a veces simplemente es una mácula, o sea, una manchita marrón, punto. En otras zonas a veces es más gruesa, como nos muestran acá en el ejemplo, por ejemplo. Ven. Esto ya monstruoso, ¿no? Súper. Cada una de estas es una queratosis seborreica. Acá vemos una lesión seborreica. Desde el punto de vista histológico, hay una hiperkeratosis, todo esto es queratina, una acantosis irregular, o sea, una proliferación epidémica irregular,
que a veces atrapa a la queratina y hace pseudoquistes córneos. Pseudo quiere decir que no es un quiste córneo real, sino que por el crecimiento ese desordenado atrapa queratina y hace falsos quistes córneos. No tiene mayor trascendencia. Y forma así lesiones papulares que a veces son muy oscuras. Cuando es muy oscura y es única, sí hay que hacer diagnóstico diferencial con, por ejemplo, carcinoma vasocelular pigmentado o melanoma. Por lo oscuro que es. Aunque para melanoma tendría que tener variación en el borde, variación en la coloración, etc. La queratosis actínica sí es importante. ¿Por qué? Porque es una lesión premaligna. Así como, por ejemplo, para carcinoma epidermoide de cualquier zona, por ejemplo, de cuello uterino, hay displasia leve, moderada, severa. Acá en esta queratosis actínica, esta es la lesión premaligna, que puede tener displasia leve, moderada y severa. Y que puede progresar, desde luego, a un carcinoma epidermoide. Lo que hay que tener cuidado acá es que la clínica puede confundir. Generalmente son personas adultas, ¿no? Ya de edad, por eso la piel estropeada por efectos del sol, medio arrugadita, en la cual vemos una lesión eritematosa aplana prácticamente, apenas erosiva. Entonces, si no conocen la entidad, pueden pensar que simplemente es una erosión. Entonces lo tratan con antibióticos, corticoides, etc. Y les ya va a sanar solito. Esto puede ir ampliando y transformarse en un cáncer. Una lesión que aparentemente parece banal, termina siendo cáncer. Entonces la biopsia nos muestra una hiperkeratosis, parakeratosis, una acantosis irregular, pero lo más importante no es nada de eso, sino que hay displasia, como ven acá. Eso ya saben, ¿no es cierto? Cuando hablamos de displasia, creo que sus conocimientos han sido muy certeros. ¿Qué veo? Pleomorfismo de las células, pérdida de la polaridad, núcleos hipercromáticos, alteración de la relación núcleo-citoplasmática. O sea, ¿qué estoy hablando? De neoplasia maligna, ¿cierto? Pero in situ, no invade. Si esto invade, ya se transformó en cáncer. Acá, por ejemplo, los cambios son más marcados. Es que esto es progresivo. Y una queratosis actínica puede pasar a un carcinoma. Y en la dermis nos muestra el severo daño actínico. Esta coloración media gris que ven ustedes es el colágeno que está totalmente alterado por el efecto de los rayos ultravioletas. Esa es la queratosis actínica y desde luego salen las zonas expuestas al sol, sobre todo a nivel de los pómulos, que es donde se impacta más el sol, frente, pómulos, etc. Paciente de edad con esta lesión hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser una queratosis actínica, más si es de tez blanca. El carcinoma epidermoide ya lo conocen, es igual en cualquier parte del cuerpo. El carcinoma epidermoide de esófago, de cuello uterino, de vulva, de piel, donde sea, es lo mismo. No hay carcinoma epidermoides de cada sitio. Todos tienen la misma morfología. Desde el punto de vista macroscópico, por ejemplo, este es un ejemplo en el cual en la oreja vemos una lesión queratósica, erosionada, de bordes irregulares, inclusive acá está infiltrando. Si uno palpa, si uno agarra acá, ve que está duro, porque el cáncer probablemente ha infiltrado. Entonces acá le hacen una resección de oreja, le sacan parte de su oreja. Y ahí está el carcinoma infiltrante con todas las alteraciones que ya conocen para un carcinoma. Y es más o menos frecuente. Yo recibo especímenes quirúrgicos de carcinoma por lo menos 1 a 2 por semana.
piel nomás estoy hablando. Y viene el carcinoma vasocelular. ¿Ustedes saben cuál es el carcinoma más frecuente en el ser humano? El carcinoma vasocelular. Al mes, si veo 3 o 4 carcinomas escamosos o epidermoide, de vasocelular veo por lo menos 10 a 12. Es mucho más frecuente. Lo bueno, que no da metástasis. Eso es lo bueno, si no están fritos. Sí infiltra. Infiltrar sí infiltra. Ha habido casos en gente que por alguna razón se abandonada, qué sé yo, ha infiltrado y llegado hasta hueso. Erosionar hueso incluso. Y como su nombre lo dice, es una neoplasia maligna. Desde el punto de vista macroscópico puede ser como una pápula, un nódulo de color piel, en donde hay vasos prominentes, que es característico del carcinoma vasocelular, o puede ser oscuro y erosionado, porque nos está mostrando que es maligno en cuanto a infiltración. Del punto de vista histológico o histopatológico, son grupos unidos de células de aspecto basaloide. ¿Por qué se dice basaloide? Porque se parecen a las células basales del epidermis. Son bien parecidas, pero con cambios atípicos, con cambios neoplásicos. Y una característica del carcinoma vasocelular, dos tiene que nos permite hacer el diagnóstico. Que las células neoplásicas en la parte periférica están dispuestas en empalizado, unas a continuación de otras, como ¿Están palillos. dispuestas cómo, doctor? ¿Perdón? ¿Están dispuestas en cómo? Empalizada, unas al lado de otras. ¿Ven? Acá no, en la parte central todo está con P de polaridad, ¿no es cierto? Orientada para donde les dé la gana. En la parte periférica no, están unas al ladito de otras, bien ordenaditas. Y otra característica que nos permite hacer el diagnóstico es este artefacto. ¿Qué es un artefacto? Un artefacto es un resultado del procesamiento de la muestra, el espacio que hay entre la neoplasia y el tejido circundante. Esto es característico del carcinoma vasocelular. Otras lesiones basaloides no las. Un tricopitelioma, que también tiene un aspecto así, no tiene este espacio. Entonces, este espacio entonces nos es útil. Y hay variedades de carcinoma vasocelular. En todas las patologías que mencionamos hay variedades. Y el vasocelular, por ejemplo, hay el micronodular, macronodular, esclerosante, glandular, metafísico, etcétera, etcétera. Este es el más frecuente, el nodular. Entramos a ver neoplasias originadas en los melanocitos. ¿Melanocito cuál es su función? El pigmento de la piel, ¿no? Muy bien. Sabes bastante. A partir de este melanocito, por mutaciones, como sucede siempre, se transforma en lesión benigna, neoplasia benigna, llamada nevus, o comúnmente lunar. El nevus puede ser de la unión, como en este caso, cuando las células névicas están precisamente a nivel de la unión dermoepidérmica, mejor dicho, a nivel de la capa basal. O las células névicas pueden estar en la dermis, como se ve acá. Entonces será un nevus intradérmico. O puede estar tanto a nivel de la capa basal y de la dermis. Entonces nos hablan de un nevus compuesto. Todos benignos. La neurotización es una transformación que pueden tener algunas células névicas que en vez de ser medias epitelioides, como normalmente la mayoría de los nevus, estas son de forma alargada, pareciéndose a las células de Schwann. Por eso le llaman neurotización. No tiene mayor trascendencia. Su conducta es igual que el resto de los nevus. Ahí ven un nevus, una lesión elevada,
de límites precisos, superficie homogénea, no hay necrosis, no hay hemorragia, no hay nada. Desde el punto de vista histológico, ahí vemos grupos de células névicas, en este caso a nivel de la dermis, por lo tanto sería un nevus intradérmico. Nevus displásico. Así como en otras neoplasias hay lesiones premalignas, también para el desarrollo del melanoma hay lesiones premalignas. Este paciente tiene el síndrome del nevus displásico. Estos pacientes con síndrome del nevus displásico, que es genético, una alteración genética, tienen cientos de nevus de variable tamaño en todo el cuerpo. Por ejemplo, en el hospital había un colega nuestro que justo es oncólogo, que tiene este síndrome del nevus displásico, que cada tiempo le hacen control de sus nevus, porque pueden transformarse en melanoma. Y a veces nos mandan 10, 15, 20 nevus, ¿no? Le sacan así, lo dejan agujereado por todos lados al fondo. Y siempre en alguna displasia hay. En algunos leve, en otros no. En otros puede ser más marcado. Por ejemplo, acá vemos una acantosis irregular epidémica, pero células névicas pleomórficas. Un paso antes de melanoma, nevus displásico, con cambios displásicos, leve, moderado, severo, y a veces el borderline donde uno no sabe dónde está, en un nevus displásico o un melanoma. Por eso a veces hay diagnósticos que dicen proliferación melanocítica de comportamiento incierto. No sé, cuando el patólogo dice, no sé qué es. Hay que hacer ya estudio molecular. Este gordito siempre viene a meterlo. ¿Qué haces hoy? Digo, ¿cómo salón, creo? Acá ya está terminando la reunión. Y de verdad estamos terminando, ¿no? Y tenemos finalmente, el melanoma. Ustedes van a hacerlo, ¿no? El otro grupo ha hecho melanoma. Simplemente la neoplasia maligna originada en células névicas, o sea, en los melanocitos. Pasan por todas estas alteraciones de displasia, todo, y llega a la neoplasia maligna. Como toda neoplasia maligna, el melanoma es de borde irregular, coloración también variada, la superficie también es a veces un poco elevada en otras zonas, en otras deprimida, la coloración también varía, a veces más oscura por un lado y en otras menos oscura. Y a esta morfología macroscópica nos debe hacer sospechar de que se trata de una neoplasia maligna pigmentada, o sea, melanoma. Y desde el punto de vista histológico vamos a ver los grupos de células névicas, ya sea a nivel de la capa basal o en la dermis, pero con todas las características de neoplasia maligna. Infiltración, polimorfismo nuclear, hipercromasia, presencia de pigmento no, etcétera, etcétera. Mitosis atípica como esta de acá, eso es suficiente para decir que es melanoma. Hay variedades de melanomas de extensión superficial, extensión vertical, melanoma nodular, melanoma acral, etc. Hay varios tipos de melanoma. Y con eso, señores, hemos terminado el curso. Se acabó.